Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes siempre. Hoy tenemos el capítulo 18 y vamos a la parte 3. Esta es la parte 3 de El Papa es regañado por Pablo. Y la otra vez, pues como no tenía mucho tiempo, pues y quería hacer el segmento breve, en el número 16, pues concluí bien rapidito con lo que es Gálatas capítulo 2 del 11 en adelante. Y hoy quiero hablarle un poquito más. Así que en verdades bíblicas, siempre para conocer la verdad de la palabra. Ahí se ve. Tenemos la Reina Valera, edición de 1960. Y pues aquí mismo tengo 3 Biblias. Es bueno usar diferentes Biblias. Y esta la tengo porque tiene la letra más grande. Puedo leer un poquito mejor. Vamos a ver. Ok, vamos rapidito. Gálatas 2:11. Busquen sus Biblias, busquen lápiz y anoten. ¿Qué dice? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo dice, yo me le enfrenté cara a cara, porque lo que estaba haciendo era mal, estaba mal, incluso era de condenar. Ahora vamos a ver qué estaba haciendo Pedro. La otra vez lo leí. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Ellos venían en este tiempo, los judíos, antes de venir Jesucristo. Los judíos habían recibido la verdad del Padre Celestial, de Dios, Jehová Dios. Y esta verdad se les dio para que ellos, como pueblo escogido y pueblo de Dios, fueran a las naciones a regar ese mensaje. Pero sin embargo, ellos se quedaron con el mensaje para ellos solitos, lo atesoraron y se creyeron mejor que los demás por ser escogidos por Dios. Eso se parece mucho, ¿verdad? Que no puedo evitar decirlo, al pueblo de Dios hoy en día. Dios nos escogió y nos sacó de las tinieblas, a veces de estar arrastrado, ¿verdad? Como dicen, por las cunetas, decimos en Puerto Rico. Y nos saca y nos limpia con la sangre del Cordero y nos hace una nueva criatura y nos da palabra o nos da ministerio y nos creemos por eso que somos más que los demás. Y otros se reservan el evangelio y no le hablan a nadie. Estamos llamados para llevar el evangelio de Jesucristo. Esto fue una capsulita para los creyentes, pero vamos con las personas que no tienen mucho conocimiento de lo que es el evangelio de Jesucristo y estamos hablando del Papa. Aquí estamos hablando de Pedro porque según los católicos Pedro fue el primer Papa y estamos hablando ya desde el segmento mío de verdades bíblicas con Norma Doris, el 16 y 17. Este es el 18. Ok. Ellos comían con los gentiles y ¿qué pasa? Que como los judíos eran tan orgullosos y presumidos, cuando viene Jesucristo y les enseña que todos somos iguales, pues Pedro, que ya había predicado y se habían convertido 3,000 y 5,000, se sentaba con los gentiles. Vamos a sentarnos a comer juntos, vamos a compartir como hermanitos. Pero cuando venían los judíos que creían en la circuncisión, Pedro decía, a rayos. Yo no quiero quedar mal con ellos, así que déjame entonces dejar de compartir con los gentiles. Y vamos a ver qué pasaba. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por su hipocresía. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿por qué no andaban rectamente? Porque Pedro tenía que decirle a todos ellos, un momentito. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y fue el único que pudo cumplir la ley porque nadie podía cumplir la ley. Y con esa sangre, él, y cumpliendo la ley, fue el sacrificio perfecto. Y todos los que hemos creído en Cristo, ya no tenemos que seguir esa ley, unos ciertos rudimentos. Pero sí, eso no significa que nos vamos por ahí a pecar y hacer lo que nos dé la gana, no. Significa que vamos a seguir las enseñanzas de Jesucristo ahora. Y ahora la circuncisión, que antes era parte de la ley, es la del alma. Así que no necesariamente tiene una persona que circuncidarse para estar bien con Dios, sino que aceptar a Jesucristo y el corazón queda circuncidado. Porque eso pues
otro día, eso es un estudio completo que habría que hacer para eso, pero lo importante es que Pedro no se lo decía. Pedro simplemente dejaba de compartir con los gentiles y vamos con los judíos, y a los gentiles que vengan hay que enseñarles a ser judíos. Pero eso no es lo que Jesucristo enseñó. Vamos a ver, aquí dice el 14 en adelante: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los obligas a hacer las cosas que hacen los judíos? Si tú estás viviendo como un mismo gentil, así que olvídate de eso. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley no salvaba a nadie, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo. Entonces, si hemos creído en Jesucristo y somos justificados en Jesucristo, en la sangre de Cristo, ¿por qué entonces tenemos que enseñar a los gentiles, a los que no son judíos, a que tienen que ser judíos o hacer las cosas que hacen los judíos? Si nosotros salimos de eso porque hemos creído en Cristo, para ser justificado por la fe en Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Y esto va para todas esas personas que se creen que ahora hay que hablar en hebreo y están enseñando en algunas iglesias que hay que aprender el idioma hebreo. Está bien los nombres de Dios, que a veces pues nos gusta, o algunas frases, ¿verdad?, para utilizarlas, pero no que sea un requisito. Tenemos que aprender hebreo. Tenemos que hacer las cosas que eran de la ley. Tenemos que hacer las cosas que Jesucristo enseñó. Y a veces la ley se pone más dura. Y hay que estar lleno del Espíritu de Dios para poder nosotros mantenernos firmes. La salvación es por gracia. Aquel ladrón en la cruz del Calvario, cuando dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesucristo vio el alma arrepentida y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, sin cumplir ley y ni siquiera sin bautizarse o llevar el evangelio. Pero a los que quedamos vivos nos toca aprender del Maestro, de Jesucristo, y seguir las enseñanzas que Él nos da en su palabra. Porque en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, vamos a ver que solamente Él se le manifestará a los que lo aman, y los que lo aman son los que guardan sus mandamientos. Te quiero mucho, Dios te bendiga y será hasta la próxima.